Nos inclinamos una vez más para pedirte tu ayuda, para que vos nos hables a través de tu palabra, que podamos verte en toda tu belleza y tu gloria y tu soberanía y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Queremos hacer un panorama del libro y quiero mirar específicamente 2 lugares en el libro porque nos van a ayudar, nos van a dar un fundamento para después interpretar ciertas cosas en el libro de Apocalipsis. Son 2 libros que es sabio estudiarlos en conjunto porque tienen mucha relación. Alguien llamó el libro de Daniel el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Hay mucha conexión entre lo que sucede en Daniel y lo que después menciona el libro de Apocalipsis, particularmente la sección del medio del libro de Apocalipsis, que es donde va a haber más diferencia de interpretación de qué está pasando en el medio del libro de Apocalipsis. Hay 12 capítulos, hay 2 maneras de dividir este libro. Una es mirar la división a la luz de lo que sucede en el idioma original. Una sección está escrita en hebreo y a partir del capítulo 2, cuando empieza a hablar más específicamente a las naciones gentiles, esa parte está escrita en arameo, porque Babilonia era el imperio que estaba dominando en ese momento, y así como el Nuevo Testamento está escrito en griego, porque si bien era Roma que estaba en el primer siglo, la cultura griega había quedado impregnada y todos hablaban griego. En este momento en el Antiguo Testamento sería el equivalente para todas las personas que hablaban arameo justamente por la conquista de Babilonia del mundo. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, cuando comienza a hablar en una sección, cambia el idioma original de hebreo a arameo, porque el énfasis de lo que está en esa parte va a ser hacia las naciones. Y esto lo vemos del capítulo 2 al 7. Entonces, una manera de dividir el libro es mirar la introducción en el capítulo 1, 2 al 7 es el mensaje más enfocado en las naciones y a partir del 8 al 12 más enfocado en la nación de Israel. La otra manera de dividir el libro es, los primeros 6 capítulos son más históricos, con la excepción del capítulo 2, que es un sueño, donde hay profecía, pero ocurre en medio de la narración. Y los últimos 6 capítulos, 7 al 12, son capítulos proféticos. 2 maneras que nos ayudan a entender el libro de Daniel. Y yo quisiera que entremos al capítulo 2, específicamente conocen la historia, la visión, el sueño, mejor dicho, que nadie podía interpretar. El rey pide que no solamente leen la interpretación, sino que le cuenten el sueño. Y la razón que le pide esto a sus magos es quiere saber si ellos le van a decir la verdad, quiere saber si ellos tienen la capacidad de poder saber la interpretación verdadera y cómo sabe él que no le están mintiendo. Entonces, por alguna razón, en esta ocasión, porque ya habría consultado antes a sus magos, le pide algo imposible que ellos dicen, ningún rey jamás ha pedido semejante cosa. Le pide que además de decir la interpretación, que primero le digan el sueño, qué fue lo que él soñó, con el objetivo de que él sepa que ellos realmente tienen acceso a los dioses. De hecho, ellos dicen, pero nosotros lo que nos estás pidiendo solamente lo tienen los dioses. Y es una contradicción, porque ellos supuestamente se jactan de que tienen acceso a información especial. Y de hecho Daniel sí va a tener acceso al único Dios que le va a contar el sueño y la interpretación. Entonces esa es un poco la historia en Daniel 2. Daniel está ahí como uno de los cautivos. La nación está cautiva por 70 años, como había prometido el profeta Jeremías, por resultado de su pecado. Están cautivos, el año es a partir del año 586, que fue la última invasión de Babilonia. Van a estar 70 años cautivos y Daniel va a estar ahí en el poder, y después de esta interpretación va a tener más poder todavía en el imperio. Le cuenta la interpretación del sueño de la estatua, con las partes, cada parte representando imperios mundiales que existirían y que controlarían el mundo y específicamente que estarían invadiendo la nación de Israel. Y cuando llega al versículo 44,
va a hablar de un último componente de esta estatua, que por tiempo lo estamos haciendo panorámicamente. La estatua tiene 4 elementos, ¿no es cierto? El oro, la plata, la calidad o el valor de los metales van bajando, que es interesante. El hombre frecuentemente ve la historia como la humanidad mejorando y Dios ve la humanidad empeorando. La plata, el bronce, el hierro, pero después este último imperio tiene como 2 partes, 2 componentes. Y el último componente es un hierro mezclado con barro. Llegamos al versículo 44 y dice: en los días de estos reyes, es la primera vez que aparece en plural. Hasta ahora este corresponde a un imperio, que es el imperio de Babilonia, el imperio de Medo-Persa, el imperio de los griegos, el imperio romano, y de pronto hay un imperio que son reyes, plural. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Entonces, ¿cuándo va a pasar esto? Que Dios va a levantar un reino que nunca va a ser destruido. Porque si recuerdan la historia de la estatua, es una estatua que fue destruida por una piedra. Todos los imperios son destruidos por esta piedra que después crece y abarca toda la tierra. Entonces dice que va a haber un momento. ¿Y cuándo va a ser ese momento? Cuando hay un imperio compuesto de reyes, plural. En ese momento Dios va a levantar un reino que jamás será destruido. No va a haber uno que lo reemplace como ha sido hasta ahora. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte, sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Esta parte del pasaje es quizás, del capítulo 2, es quizás una de las más debatidas. Algunos entienden que la última parte de la estatua, en su totalidad, incluyendo la parte que está mezclada con hierro y barro, es Roma y ya se cumplió. Otros, sin embargo, ven un imperio futuro, porque habla de una coalición de reyes que es difícil identificar con algo en la historia. Es interesante algo que Josefo escribió, el historiador Josefo, del primer siglo, el historiador judío. Veía que el versículo 44 y 45 no se habían cumplido todavía para él, y él estaba al final del primer siglo. Él, como historiador judío, pensaba: esto no se cumplió todavía. Es un poco cómico cuando uno lee lo que el historiador Josefo dice. Daniel también declaró el significado de la piedra al rey, pero no me parece adecuado mencionarlo, ya que yo solamente me he enfocado en describir las cosas pasadas y presentes y no futuras. 2 observaciones en cuanto a lo que Josefo, un judío escribiendo al final del primer siglo, entendía sobre la piedra que destruye a toda esta estatua y que se refería al futuro. Esa es la primera observación, que él entendía: esto va a pasar en el futuro, en mi futuro. Hasta el final del primer siglo esto no ha pasado todavía. Y la segunda observación, que es cómica, es que no lo menciona porque describe la destrucción de Roma. Y él está escribiendo para los romanos, sería peligroso para él describirlo. La clave para entender el significado de la piedra, esta piedra que aparece en la historia, lo pueden leer después en sus casas, que destruye toda la estatua. La clave es entender qué significa esta piedra que pone fin a todos los reinos. Si podemos entender qué es esta piedra, nos va a dar a entender más el tiempo. Es claro que es el reino de Dios, no hay debate en esto, pero la pregunta es: ¿en qué sentido esta piedra que destruye todos los reinos previos es el reino de Dios? Si la última parte de la estatua se refiere a un reino que ya pasó, entonces la piedra que representa el reino de Dios se refiere al reino que Jesús introduce con su primera venida. El reino sería un reino solamente espiritual, y el crecimiento de esta piedra que vemos en la historia sería progresivo hasta la segunda venida de Cristo.
Pero encaja mejor con el contexto, entender esta piedra asociada con no la primera venida, sino la segunda venida de Cristo. Y el reino que esta piedra representa como un reino literal y físico sobre la tierra por varias razones. Y acá es donde vamos a ver las diferencias. Entonces, cuando hablamos de pre o amilenialismo, afecta toda la Biblia. Porque de acuerdo a qué haces vos con este texto, vas a tener que tomar una decisión, o voy por acá o voy por acá. O está hablando de un reino espiritual de la primera venida de Cristo, o está hablando de un reino futuro. Entonces hay varias razones que yo creo que esta piedra que está en Daniel 2, que destruye la estatua y que crece y abarca a todo el mundo, está hablando de un reino futuro, literal y físico. Número 1, tanto Daniel 7 como Apocalipsis 13 nos hablan de una confederación de reyes. Si quieren, lean después tranquilos en casa el capítulo 7 del libro de Daniel, y el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de una coalición de reyes asociadas con una figura conocido como el anticristo. Número 2, todos los reinos en la estatua, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, representan reinos literales y reales. Encaja mejor en el contexto que en el reino de Dios, mejor dicho, que la piedra representa, es el reino de Dios manifiesto físicamente sobre la tierra en un futuro, en el milenio. Y la montaña menciona que llena no el cielo, sino que llena toda la tierra. Tercero, Cristo no destruyó los reinos del mundo en su primera venida. Y la descripción en pasajes como Apocalipsis 19 y Mateo 24 nos habla de ciertas cosas catastróficas con la segunda venida de Cristo, que encaja con la imagen de la piedra que destruye todos los reinos. Número 4, la imagen de la piedra que crece es una imagen del reino de Dios que llena la tierra. No es lo que vemos hoy. Vemos malas noticias, crimen, guerras, injusticias, inundaciones. Vemos que el reino de Dios no se manifiesta de la manera que se va a manifestar un día. El reino de Dios se está manifestando a través de su iglesia. Jesucristo le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Pero debemos aguardar un futuro para ver esta manifestación de Daniel 2, de esta piedra que destruye todos los reinos de la tierra. Es más, es un tema central del libro Apocalipsis. En Apocalipsis 11 hay un traslado de reinos. Los reinos de este mundo pasan a ser el reino de Cristo. Que Cristo toma las riendas totalmente de este mundo. Él está gobernando soberanamente, pero ha permitido que Satanás sea el príncipe de este mundo. Y la imagen de esta piedra es una imagen que destruye los reinos y que crece y encaja mejor con un reino futuro. Entonces podemos afirmar que el pasaje, especialmente cuando lo comparamos con Daniel 7 y otros pasajes, nos habla del reino de Dios que destruye todos los reinos del hombre en la segunda venida de Jesucristo. Esto va a ocurrir así como ocurrió que hubo un imperio de Grecia, que ocurrió antes. Daniel mencionó antes que Grecia estaría como imperio mundial. Daniel ya lo había profetizado, y esto nos da certeza de que así como todo lo que Daniel dijo ya se cumplió, de estos reinos, también este reino futuro se va a manifestar. Y uno de los objetivos de estar expuesto a la profecía bíblica es que nos caiga la ficha, que sintamos el peso de la realidad de lo que está acá en el texto. Esto es real. Esto realmente va a suceder. Dios es el autor de la historia y controla el futuro tuyo y controla el futuro de todas las cosas. Y Daniel exalta esta realidad a través de todo el libro. Quisiera invitarte a Daniel 9. Esto es un curso microondas del libro de Daniel. Pero son dos textos claves que nos ayudan a entender elementos del futuro, de la escatología, y que nos ayudan en el momento que estudiamos el libro Apocalipsis.
Daniel 9, quizás hay muchos acá que han escuchado la profecía de las 70 semanas. Si pensás en el número, o en el año, mejor dicho, 1492, ¿qué viene a tu mente? 1816. 1986. Bien. 2001, 11 de septiembre. Asociamos las fechas con eventos reales. Cuando nosotros pensamos en 1492, sabemos que América fue descubierto y que es algo real, de que este país nació, que fue independiente a partir de 1816. Hubo algo previo en 1810, pero hay fechas que nos ayudan a identificar y nos dan un sentido de realidad. Y esto es lo que Daniel va a hacer en la profecía de la semana 70. Nos ayuda a ver los números en el sentido de que vemos de que esto realmente sucedió y va a suceder. Nuestra fe cristiana descansa en hechos históricos. Nuestra fe descansa, estamos celebrando mañana la resurrección de Jesucristo. No es una historia, fábula, no es algo que nos imaginamos, no es un optimismo religioso, es una realidad histórica. Jesucristo vivió, existió, murió y resucitó, dejó la tumba vacía. Basamos nuestra fe en realidades históricas. Y de la misma manera, la profecía nos habla de cosas con fechas, particularmente esta profecía. El mensaje del Evangelio descansa en estas realidades históricas y las profecías también apuntan a cosas reales que suceden en una fecha específica. Por supuesto, hay muchas fechas que la Biblia no nos da. La Biblia nos dice, hace un error. Cualquiera que te dice que sabe la fecha de la venida de Cristo, la Biblia dice que esa persona está mintiendo, porque nadie sabe ni el día, ni la hora, ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Pero sí podemos saber ciertas cosas, y Daniel nos dice algo que ahora, mirándolo para atrás, vemos la precisión en la historia. Y esta es la profecía de las 70 semanas, que quería mirar un aspecto porque nos va a ayudar a entender después aspectos del libro de Apocalipsis. Es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia. Alguien dijo que este es el texto más difícil del libro de Daniel, pero comienza así en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. «70 semanas han sido decretadas». La palabra significa literalmente cortar. Dios cortó, separó un periodo de 490 años para un propósito específico. ¿Por qué 490 años? Porque la palabra semana es la traducción de la palabra hebrea que significa 7 de algo. Y el contexto nos dice si son 7 días, si son 7 meses o son 7 años. Y todos concuerdan, o la mayoría concuerdan, de que está hablando por el contexto de que estos son años. Entonces, cuando lees una semana en esta sección, pensá 7 años. Ese es el significado de la palabra en contexto. Son 490 años, 70 por 7. Y se utiliza 70 porque Daniel, en capítulo 9, viene orando, viene leyendo su Biblia, literalmente abre a su Biblia, al libro de Jeremías, y se da cuenta que Jeremías había dicho que iban a ser 70 años, y mira el reloj y dice, ya se está por cumplir los 70 años. Y entonces ora para que Dios cumpla lo que él dijo que iba a hacer. Daniel tiene en su cabeza el concepto de 70, y Dios le va a contar algo más allá de lo que él se imaginaba. Le va a hablar de otros 70, que son las 70 semanas. Levítico había dicho en el capítulo 25, versículo 4, que el 7º año la tierra tendría que descansar y que no había que sembrar en la tierra, que era reposo para Jehová. Israel había desobedecido. Las razones que Dios da en Crónicas de por qué fue llevado a cautiverio, una de las razones es porque no dejaron descansar la tierra. Entonces Dios dijo, voy a dar un descanso obligado de 70 años. Por los 70 años que ustedes no dejaron descansar a la tierra. Segunda Crónicas 36,
21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Así que ese es el contexto cuando pensamos en las 70 semanas. Va a mencionar qué va a pasar. Uno puede pensarse, yo tengo acá el cronómetro de mi celular, uno puede imaginarse un cronómetro que arranca y que ese cronómetro, cuando llega a las 70 semanas, cuando llega a 490 años, va a suceder lo que acá describe. Miren lo que dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces, cuando el cronómetro llega a 490 años, todo eso va a suceder. Y hay dos preguntas que debemos hacernos y debemos hacer al texto. ¿Cuándo arranca el cronómetro? ¿Cuándo aprieta Dios el botón de arrancarlo? Y si en algún momento se pausa, porque este cronómetro ahí lo pausé, ahora está pausado y después se puede volver a arrancar. Entonces, dos preguntas que debemos hacernos cuando miramos este pasaje. ¿Cuándo arranca el cronómetro? Y si en algún momento ese cronómetro se corta. Hay distintas órdenes que se han dado en la historia. Menciona en el versículo 25: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, ahí está el cuándo arranca, ¿sí? Cuando hay una orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, entonces va a arrancar el cronómetro. Hay una orden que se dio por Ciro en 539 antes de Cristo. Después Darío da otra orden en el 519, pero lo más probable, por las cosas específicas que sucedieron, es que la orden de la cual se refiere este pasaje es la orden que aparece en el libro de Nehemías por el rey Artajerjes, que es en el año 444 a.C. Ahí arrancan los 490 años, en el 444 a.C. El texto continúa y dice, ahí es donde empieza: hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es? Hay que hacer un poco de matemática en esta plenaria, lo siento. ¿Cuánto es 7 y 62? 69, ¿sí? Entonces el texto me dice, van a pasar de las 70 semanas, van a pasar 69 o 483 años. Hay personas que han estudiado esto en profundidad. Hay un libro escrito por un experto de fechas, que es el experto mundial de fechas bíblicas, y se ha puesto, si uno saca la cuenta de 444 y cuenta 483 años, y toma en cuenta que los calendarios judíos eran de 360, los calendarios proféticos y no de 365, y toma en cuenta ciertos factores como las calculaciones erróneas de la fecha de nacimiento de Cristo, etc., llega al momento en que Cristo está entrando a su entrada triunfal antes de ser crucificado. Y es una profecía exacta. Conozco una mujer que al compartir este pasaje, yo estaba compartiendo un estudio bíblico y ella lo compartió con un judío, y este judío conoció a Cristo a través de ver la profecía cumplida con exactitud con respecto al cuándo del Mesías. Pero el texto dice entonces que hay 69 semanas cuando el Mesías príncipe aparece. Volverá a ser edificada con plazo y foso, pero en tiempo de angustia. Después de las 62 semanas, ya pasaron 6 más 62. No, 7, ya me estoy mareando. 7 más 62, que son 69, que son 483 años, es el tiempo del Mesías. ¿Qué dice? Versículo 26, el Mesías será muerto. Esto es increíble. La idea de que el Mesías será muerto. ¿Cómo el Mesías va a ser muerto? Si el Mesías va a reinar en gloria. Por eso el Nuevo Testamento, cuando
menciona a los autores del Antiguo Testamento que están escribiendo acerca del Mesías, describe que se rascan la cabeza tratando de, no usa esas palabras, pero que están tratando de entender cómo es este Mesías sufriente y este Mesías que reina en gloria. No entendían el concepto de que primero había una cruz antes de la gloria. Menciona la muerte del Mesías. Y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. La pregunta es, ¿quién es el pueblo del príncipe que ha de venir? Que destruye la ciudad y destruye el santuario. Nosotros tenemos más luz ahora porque miramos la profecía de Daniel con más tiempo en la historia de la humanidad. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Vino Tito bajo Roma y destruyó el templo. Por eso no hay más templo. El día de hoy los judíos anhelan reconstruir su templo, pero no lo han tenido desde esa fecha, profetizado en Daniel 9:26. Entonces Roma es la que destruye el templo de la ciudad. Esto pasó históricamente. Roma es quien aparece en la estatua. ¿Recuerdan? Las 4 partes: el oro, que es Babilonia; la plata, que es el imperio de Medo-Persa; después el bronce, que es el imperio griego; y por último el hierro. Y vemos que ese imperio tiene 2 partes: hierro mezclado con barro y hierro solamente. Y el texto me dice el pueblo, y ya sabemos que el pueblo es Roma, del príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. Menciona específicamente el pueblo, es el que lo destruye, pero es el pueblo de un príncipe que habrá de venir en el futuro. No nos dice cuándo, simplemente nos está diciendo va a haber un príncipe, un gobernador, un líder que va a venir, y va a venir de ese pueblo. Cuando llegamos al versículo 27, acá es donde vamos a diferir con nuestros hermanos amileniales. Acá está. Puedes escuchar predicaciones en internet de este pasaje y va a haber una defensa en ambas direcciones de qué está diciendo el texto. Versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces vamos a enfocarnos ahora en los minutos que nos quedan en el versículo 27. Porque este texto es clave, de acuerdo a tu interpretación de este pasaje, va a afectar muchas cosas de cómo vos entendés partes de Apocalipsis, de cómo entendés aspectos de la escatología. ¿Estamos bien? ¿Están perdidos? ¿Están acá conmigo? Una de las perspectivas que se ha dado sobre este pasaje es la perspectiva liberal, que todo se cumplió en la persecución macabea. Esto es algo que no hay un elemento profético y ya pasó. Otra perspectiva de eruditos judíos es que esto todo se cumplió en el año 70 después de Cristo. Roma destruida, se cumplió todo. Pero una perspectiva común hoy es que lo que sucede acá en el versículo 27, Él es Jesucristo. Y que todo este texto se refiere a Cristo. Y que Cristo hace un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, ¿qué hace? Pone fin al sacrificio de la ofrenda en cereal. ¿Qué hizo Cristo después de 3 años en la tierra con sus discípulos? Murió en la cruz y puso fin a todos los sacrificios. Eso es un resumen de la interpretación que amileniales sostienen con respecto a este texto. ¿Sí? Cristo pone fin, Cristo es el Él, Cristo aparece en el versículo 26, el texto se trata de Cristo. A la mitad de la semana tiene que ver con 3 años y medio, Cristo estuvo con sus discípulos esa cantidad de tiempo y su sacrificio puso fin a todos los sacrificios. Y se dice, esto es así porque es continuo, es decir, pasó esto, ahora pasa la próxima semana. Y la otra interpretación que yo voy a dar
no tendría sentido porque hay una pausa que el texto no menciona, que es mucho más adelante. ¿Cómo puede ser esto futuro? Algunas respuestas a esta postura. ¿Quién es Él? Esa es una pregunta clave en el versículo 27. ¿Quién es Él? ¿A quién se refiere? El último antecedente, gramaticalmente, normalmente, puede haber excepciones, el último antecedente, es decir, lo que aparece mencionado por última vez en cuanto a un nombre o una figura, es cómo sabemos el Él, ¿sí? El último antecedente en el texto no es el Mesías, sino ¿quién? El príncipe. Ese es el último antecedente. Y normalmente, cuando uno tiene un él, una ella, el último antecedente es lo que define a quién se refiere. Entonces el él es no Cristo, sino este príncipe que ha de venir. Segunda respuesta, Cristo no hizo un pacto por 7 años. El texto dice, Él hará un pacto firme con muchos por 1 semana, por 7 años. Ahora, normalmente la interpretación es esta. Hay varias maneras de explicarlo, si uno rechaza la interpretación que yo les voy a dar. Los primeros 3 años y medio son literales. Los segundos 3 años y medio no son literales, sino que representan la historia de la iglesia. De hecho, hay premileniales históricos, esa es una postura que por tiempo no vamos a entrar en el detalle, creen en un milenio futuro literal, pero creen que las partes del medio libro Apocalipsis mayormente ocurren durante la historia de la iglesia. Interpretarían también de esta manera el texto, que la segunda mitad de la semana es el periodo de la historia de la iglesia. Otros interpretan que esta segunda parte no se sabe, pero en algún momento terminó después de los primeros años. La pregunta que yo tengo es, ¿qué pasó? ¿Dónde está el pacto que Cristo hizo por 7 años? ¿Dónde hay un pacto que Cristo hizo por 7 años? También otro argumento es que los sacrificios terminaron en realidad en el año 70, no terminaron con la muerte de Cristo. Por supuesto, teológicamente sí, su muerte pone fin a todos los sacrificios. Pero nos queda la pregunta, entonces, ¿qué pasa con la segunda mitad? ¿Qué pasa con la segunda mitad? Esta última semana que vemos en el versículo 27 del cronómetro que fue pausado, llegamos hasta 483 y Dios pausa el cronómetro porque el Mesías fue muerto. Y las cosas que el versículo 24 nos dijo, estas 6 cosas van a suceder cuando se cumplan las 70 semanas, faltan esos 7 años, pero está pausado el cronómetro. Y cuando ese cronómetro se reanuda, entonces sí, van a pasar los 7 años y va a pasar todo lo que dice el versículo 24. Esta última semana que menciona Daniel 9:27 coincide con los últimos años en la tierra y la segunda venida de Cristo, no con su primera venida, como ahora les voy a demostrar. Mateo 24, 15 a 16, si quieren búsquenlo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, esto es Jesucristo hablando en el capítulo de su segunda venida, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que esto es Cristo hablando, ¿sí? El que le entienda, Daniel habló de una abominación desoladora que acabamos de leer en el versículo 27. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cristo, vos estás hablando del primer siglo, ¿de cuándo estás hablando? Bueno, el versículo 21 te dice de qué tiempo está hablando. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Cristo es claro, yo estoy hablando de un momento donde va a haber una tribulación que jamás ha ocurrido y que no va a acontecer otra vez. Y Cristo asocia ese periodo con lo que Daniel está describiendo acá. ¿Lo ven? Otro texto, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el día del Señor, que ellos estaban preocupados, que ya había venido,
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Algunas observaciones de ese pasaje. Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica: no tienen que preocuparse de que el día del Señor haya llegado, porque el día del Señor está asociado con una figura. El día del Señor, que está asociado con la segunda venida de Cristo, también está asociado con otra figura. ¿Y cuál es esa figura? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el príncipe que ha de venir. Se sienta en el templo de Dios. Esa frase templo de Dios, cuando se utiliza, se refiere al templo de Salomón, un templo probablemente reconstruido en el periodo de la tribulación. Apocalipsis 11, versículo 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Muchos toman esta sección de Apocalipsis, esto simbólico, es la iglesia. Yo entiendo que esto es el templo de Dios. Y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 por 12, 36. Más 6, 42. 3 años y medio. Cuando miramos el versículo 27 de Daniel, él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero en la mitad de la semana, 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio de la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. La idea es una imagen de lo que pasó ya con una figura histórica, o pasaría, Antíoco Epífanes, donde puso un cerdo en el lugar santísimo. Pero Antíoco Epífanes es una prefigura de otro que se va a poner, que va a ser el anticristo. Y Apocalipsis me menciona el mismo periodo de tiempo asociado con el templo, asociado con la persecución. La pregunta que algunos han hecho: bueno, pero ¿por qué saltás? ¿Por qué el intervalo? ¿De dónde sacás que se pausó el cronómetro para seguir con esa imagen, esa analogía? ¿Cómo podés decir que esto ocurre en el futuro? No hay nada en el texto que menciona eso. Bueno, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, vemos esto todo el tiempo, con las profecías. Isaías profetiza sobre el Mesías, y cuando Cristo inaugura su ministerio, en el capítulo 4 de Lucas, lee del rollo de Isaías y no termina el versículo, cierra el rollo. ¿Por qué? Porque leyó la parte que se aplicaba a su primera venida y no leyó la parte que se aplicaba a su segunda venida. Frecuentemente las profecías en el Antiguo Testamento no te avisan, en un mismo versículo hay dos periodos, hay una distancia de miles de años. Entonces no sería fuera de lo que las profecías bíblicas hacen que acá pase lo mismo. Pero no solamente esto, sino que ya hubo una pausa en las 69 semanas. Si mirás la semana 69, la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén ocurrirían después de la semana 69 y no durante. Ya hay un intervalo de 40 años, es decir, hay una mención de la destrucción de Jerusalén que está mencionado antes del versículo 27. La pregunta entonces es: ¿qué es el pacto firme y quiénes son los muchos? Probablemente es un tipo de promesa de protección, y esa protección sería quitada. Israel, hoy lo vemos en las noticias, necesita, entre comillas, protección, continuamente está amenazada. Daniel 7:25 también hace referencia a esto. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Otra frase que se refiere al mismo periodo: tiempo 1, tiempos 2 y medio tiempo, 3 años y medio. Apocalipsis 12:14 menciona: se le dieron a la mujer las dos alas. En contexto, cuando uno mira quién es la mujer, es la nación de Israel.
las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Apocalipsis usa la misma terminología que Daniel. 42 meses, tiempo, tiempos, medio tiempo. Hay una conexión. Entonces, mi interpretación de este pasaje en Daniel 9:27 va a afectar cómo yo leo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13:5, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Nuevamente, son distintas maneras de describir este mismo periodo de tiempo, que son los últimos 3 años y medio de la tierra, que serán los más difíciles en la tierra. Y lo que el texto me dice en el versículo 27, que la mitad lo que hace específicamente es que pone fin a ese sacrificio. Cuando veo el final de Daniel, Daniel 12, versículo 11, me dice esto: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, más matemática. Pero esencialmente son los 3 años y medio más 30 días. Está debatido qué son esos 30 días extras. Quizás el tiempo en que Cristo está volviendo, instalando su reino, no lo sabemos. Pero en contexto, Daniel 12, si leemos el primer versículo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. El contexto de Daniel 12, cuando menciona también el mismo periodo, lo asocia ¿a cuándo? A un tiempo que jamás ha existido. Todo eso nos da indicaciones, nos da validez al argumento de que lo que se está hablando acá en Daniel 9:27 no pasó en el primer siglo, no pasó con la persona de Cristo, sino que pasará con una figura llamada el anticristo en un futuro, y que entonces eso informa lo que nosotros, no es que nosotros imponemos el libro de Daniel sobre Apocalipsis, pero la Biblia es un solo libro por un solo autor, y lo que interpretamos acá tiene que ser consistente con lo que interpretamos acá. Y si entendemos que esto va a pasar como algo futuro de 7 años, cuando leemos Apocalipsis vamos a interpretar de otra manera los capítulos de medio particularmente. Apocalipsis 13, por ejemplo, me dice: el dragón se paró, versículo 1, sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y menciona en el versículo 6 y 7: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Segunda de Tesalonicenses 2:8 también me habla de esta misma figura. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es el príncipe que ha de venir. Cuando vemos cómo termina el libro de Apocalipsis, y lo vamos a ver en las sesiones que vienen, Cristo está volviendo, y acá esta figura se describe como la bestia. Entonces vi la bestia, los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Cuando leo el final de Daniel 9:27, que es el versículo que hemos estado enfocados, este que hace este pacto firme por una semana, dice: sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa.
la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Encaja perfectamente con lo que Apocalipsis 19, Apocalipsis 13 nos describe de este hombre en el futuro. La Biblia habla de lo que realmente va a suceder. Esto no es algo de una película, no es simplemente algo interesante para pensar, wow, qué detalles tan interesantes. Son realidades, así como hay realidades históricas de imperios pasados, estas cosas van a suceder. Se cumplieron literalmente las primeras 69 semanas y la última semana se va a cumplir literalmente. Todo lo que la Biblia dice del anticristo va a suceder y todo lo que la Biblia dice de cómo Cristo va a derrotar ese último enemigo, que es la muerte finalmente, pero el último enemigo en forma humana, la bestia y Satanás y el falso profeta, la Trinidad falsa, al final de los tiempos va a suceder. Esto nos da la base para lo que vamos a ver en las plenarias que nos quedan esta noche del libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos habla con detalle, con claridad acerca de las cosas venideras. Sabemos que a medida que miramos estos detalles, que no todos pensamos de la misma manera en cuanto a cómo interpretar estas cosas. Así que, Señor, que esta enseñanza no nos desvíe de la centralidad de lo que es importante, pero al mismo tiempo, Señor, que nos ayude a ver cuán detallado es tu palabra en decirnos cosas que van a suceder y que esos detalles deberían mostrarnos un sentido de realidad de esto, que salgamos de acá con el peso de la realidad de estos eventos y que nuestras vidas como resultado, Señor, sean movidas a vivir para lo eterno, Señor. Que así como hubo una fecha 1492, hubo una fecha 1986, 2001, son fechas que nosotros identificamos con cosas que sucedieron. Habrá una fecha, no sabemos cuál es, pero que ese reloj del cronograma de las 70 semanas volverá a arrancar. Y será un tiempo terrible en esta tierra, Señor, pero también será los dolores de parto justo antes de que llegue nuestro Salvador para reinar sobre esta tierra, junto con Él por 1000 años y después por toda la eternidad. Así que, Señor, queremos vivir con la esperanza de esto, queremos vivir impactados por el detalle de tu revelación. Que las luchas que nosotros tenemos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras preocupaciones, nuestras finanzas, sean informadas por un sentido y un peso de la eternidad, Señor. Eso te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.